después el Inca. Por supuesto, por supuesto. Tan pronto termine, yo se lo paso a su WhatsApp. Bien. Muy buenos días con todas, muy buenos días con todos. Es un enorme gusto para nosotros, desde el Instituto Nacional de Capacitación Académica INCA, darles la bienvenida a cada una de las personas que se vienen conectando a esta transmisión en vivo. Bueno, muy buenos días para el Perú, muy buenas tardes ya para todo el Uruguay. En esta oportunidad tenemos el enorme privilegio, el enorme gusto de contar con la participación, con la presencia, y siempre muy agradecidos por la predisposición del doctor Rubén Flores Dapquevicius. El doctor Rubén Flores Dapquevicius es profesor en Derecho Público, es constitucionalista y un connotado jurista en el Uruguay. Él realiza labores de docencia en diversas universidades, entre ellas la Universidad Mayor de la República del Uruguay, y tiene además un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Realmente es bastante resumida la exposición de su hoja de vida, porque probablemente nos pasaríamos muchos minutos describiéndola puntualmente, y el objetivo precisamente de esta conferencia es poder aprovechar al máximo el tiempo del doctor Rubén Flores Dapquevicius en justamente conversar con nosotros, compartir con nosotros un tema que consideramos bastante importante. Y el tema que se va a exponer y que se va a abordar es el siguiente: facultades punitivas de la administración a funcionarios públicos. Muchas gracias, doctor Rubén, por estar con nosotros. En estos momentos también cederemos el uso de la palabra al profesor Manuel Bermúdez Tapia, como una breve antesala al tema a tratar. Doctor Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo está? Doctor Rubén Flores, encantado de poder tenerlo en redes en el Perú. Y voy a presentarlo al doctor porque al doctor lo conocí ya creo que más de 10 años. Éramos asiduos, frecuentes a los congresos de Derecho Constitucional, de profesores de Derecho Constitucional en Argentina, en Uruguay, en Chile, porque la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Asociación Constitucional Uruguaya, la Asociación de Profesores Constitucionales Argentina y la de Chile organiza bianualmente estos eventos, y teníamos muchas actividades en común, y fruto de esta comunicación y también por la pandemia es que se ha facilitado la posibilidad de tener una mayor interacción, aunque parezca increíble. Y por eso presentamos a un eminente jurista que es muy importante en Uruguay, pero también en Argentina, que conoce muy bien de derecho constitucional, de derecho administrativo, ha formado parte de la administración pública en Uruguay, pero principalmente por el aporte teórico. Con ustedes entonces presentamos al querido profesor Rubén Flores Dapquevicius para que pueda presentar su exposición. Bienvenido, profesor, a Perú. Buen día. Aquí buenas tardes, casi ya. El sol ya pasó el mediodía. En primer lugar, corresponde dar las gracias, un agradecimiento muy especial a Roberto y a Manuel por haberme invitado para poder charlar un rato con ustedes sobre el derecho uruguayo. Conozco Lima, conozco muchos profesores peruanos. He estado en la Universidad de San Marcos, de Lima, Católica, etcétera, etcétera. Y siempre es un gusto encontrarme con ustedes. Hoy vamos a hablar brevemente, vamos a presentar el tema. Más adelante probablemente desarrollemos más extensamente estos temas, que tienen que ver con las facultades sancionatorias de la administración
respecto de sus funcionarios. O sea, vamos a hablar del derecho disciplinario, del procedimiento disciplinario, de la potestad disciplinaria, en forma muy sucinta. Este tema da para un curso extenso. Fui jefe de sumarios, jefe de sumarios en una persona estatal, jefe de asesoría letrada, trabajé en la presidencia de la República, en el Parlamento y en otros lugares, y tengo, por tal motivo, más allá de mi conocimiento teórico, un desarrollo práctico de la materia. Asimismo, he publicado diversos libros, algunos de ellos inclusive creo que ya de esa forma especial que circulan ahora, están en PDF y que pueden ser encontrados fácilmente si me buscan por mi nombre completo, es decir, Rubén Flores Vázquez. En Uruguay, como les dije, voy a presentar el tema. En Uruguay, el tema del procedimiento disciplinario se regula específicamente en 2 decretos, y se regulan 2 decretos por su ámbito de aplicación. Se regulan 2 decretos por su ámbito de aplicación. No existe en Uruguay una ley del procedimiento disciplinario. Es un tema que está faltando en nuestro país, en mi país, que la doctrina viene pidiendo su aprobación, se han realizado proyectos de ley en ese sentido, pero que no han obtenido los votos necesarios en el Parlamento Nacional, en el Congreso. Uruguay tiene un Congreso con 2 cámaras. Es un Estado unitario, no es un Estado federal, pero tiene 2 cámaras. Ustedes saben que la Cámara de Senadores generalmente representa a los estados, pero en Uruguay, de cualquier manera, se ha adoptado un bicameralismo. Esos proyectos no han logrado su aprobación y es una falencia importante. Es una falencia importante porque el estudioso y el aplicador del derecho administrativo disciplinario debe indagar cuál es la norma aplicable. Tal es así porque las entidades descentralizadas por servicios, por ejemplo, las empresas que dan los servicios, proveen los servicios de energía eléctrica, de agua potable, son entidades descentralizadas y tienen potestad reglamentaria. Es decir, que pueden dictar su propio reglamento disciplinario. Si usted entonces va a la empresa eléctrica, debe primero averiguar qué norma se aplica. Tendrá que ir a la biblioteca, tendrá que ir a consultar con la oficina jurídica correspondiente. Lo mismo sucede con la empresa telefónica estatal, con la empresa que provee el agua y con los gobiernos departamentales, que es la descentralización por servicios, que también tienen potestad reglamentaria. Esto es que pueden dictar su propio ordenamiento jurídico interno mediante reglamentos, sin perjuicio de lo que digan las leyes y la Constitución. Entonces, en Uruguay se aplican esencialmente 2 decretos. El primero de ellos es el decreto 500/91 y el segundo es el 222-14. Ello para el procedimiento disciplinario. Estos 2 decretos pertenecen al Poder Ejecutivo y se aplican a lo que nosotros denominamos la administración central, es decir, centro, no descentralizada. Esto es entonces, en castellano simple,
Estos decretos se aplican al Poder Ejecutivo y sus dependencias, los ministerios. El decreto 222-14 vino a hacer inaplicable para la administración central el decreto 500, su libro segundo, que era el que anteriormente regulaba el procedimiento disciplinario. En la administración central entonces se aplica el 222-14. Pero en las administraciones descentralizadas aún puede aplicarse el decreto 500/91 si fue internalizado por esas administraciones descentralizadas. Cuando digo internalizado, quiero decir que esa administración haya hecho suyo, lo haya hecho interno, haya resuelto aplicar el decreto. Esas son las normas, entonces, que regulan el procedimiento administrativo disciplinario en Uruguay. El procedimiento administrativo disciplinario en Uruguay cuenta esencialmente con dos procedimientos: la investigación administrativa y el sumario administrativo. Estos pueden ser precedidos por informaciones de urgencia. Ustedes saben que la investigación administrativa es aquel procedimiento que se da cuando no existe un imputado prima facie, cuando todavía no se está desarrollando un sumario, es decir, no sabemos quién prima facie pudo haber cometido la falta administrativa, y la investigación administrativa también procede cuando todavía tenemos que observar si existió una falta, es decir, todavía el hecho ilícito todavía no se probó. No sabemos si existió un hecho ilícito, averiguamos si existió un hecho ilícito y sus responsables. El sumario administrativo tiene nombre y apellido, es decir, se desarrolla se desarrolla respecto de determinada persona. Esos son los procedimientos generales. Sin embargo, el decreto 222-14, aplicable a la Administración Central, Poder Ejecutivo y sus dependencias, estableció los procedimientos abreviados, disciplinarios abreviados, para determinadas faltas administrativas. Asimismo, existen los procedimientos que hacen relación con eventuales delitos penales, con determinados procedimientos que se desarrollen, juicios que se desarrollen en zona penal. Y aquí es muy importante distinguir, ya entrando en zona de sanciones, prácticamente, si el ilícito que se imputa prima facie es un delito ajeno a la administración o un delito contra la administración pública estatal. Seamos claros. Un ejemplo. Una cosa es el delito de peculado, que en forma gruesa lo voy a definir como un hurto contra la administración, y otra cosa es el hurto. Entonces el peculado, entonces el hurto. El hurto común de un funcionario público. Si un funcionario público hurta o rapiña o comete un homicidio, son delitos ajenos a la administración pública. Sin embargo, el delito de peculado es un delito contra la administración pública y las consecuencias en ese sentido serán totalmente diversas. Porque no cabe la más mínima duda que cuando nos encontramos probado en sede penal el delito
de peculado o los delitos contra la administración pública estatal, se debe proceder a la destitución. Artículo 168, numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967 y sus modificatorios, sus modificaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos con delitos cometidos y que no sean de relación directa con el ejercicio, con la protección de la administración pública, es decir, son delitos ajenos a la administración pública, podría excepcionalmente observarse la gravedad del asunto a los efectos de la destitución. ¿Y ello por qué es así? Ello es así porque el artículo 168 de la Constitución establece como causal, 168, la comisión de un delito. No distingue si es delito contra la administración o si es un delito ajeno a la administración. Las consecuencias son esencialmente distintas. Entonces, allí debemos, en el caso de los delitos ajenos a la administración pública, podemos ingresar más claramente al estudio de las alteratorias de la conducta. Esto es, de los antecedentes y de los atenuantes y agravantes. Estos son los procedimientos presentados brevemente que se desarrollan en Uruguay para sancionar a los funcionarios públicos. Ustedes saben que el procedimiento disciplinario tiene el derecho disciplinario tiene 4 elementos esenciales y estos son el motivo, el objeto, el sujeto y el fin. El motivo es la comisión de una falta administrativa que se relaciona en forma más o menos estrecha con el concepto de delito. La sanción, que es el objeto, que se relaciona más o menos con la pena. Los sujetos, que en Uruguay siempre son funcionarios públicos, y ese es el sujeto pasivo, el que es investigado, por ejemplo. El sujeto activo siempre es la administración estatal. Generalmente abogados que pertenecen al cuadro estatal son los que desarrollan el procedimiento. Se puede contratar en arrendamiento de obra una persona que no sea precisamente un funcionario público a los efectos de desarrollar el procedimiento disciplinario. Y el fin siempre, y esto es muy importante, el fin es conservar el correcto funcionamiento de la administración. Usted, si comete una falta administrativa, será sancionado. Ello para que no vuelva a realizar esa conducta. Pero además, los demás funcionarios observan y observarán que esa conducta fue sancionada de determinada manera y saben que en su caso será algo relativamente similar. Ese es el fin del procedimiento disciplinario. Un procedimiento siempre es una secuencia de actos. El procedimiento siempre es una secuencia de actos administrativos, en Uruguay, sin duda, y de operaciones materiales que se desarrollan con ese fin que acabo de decir. Es una secuencia de actos. Es un acto detrás de otro. Se desarrolla esencialmente y en forma resumida mediante lo que nosotros denominamos la iniciación del procedimiento, es decir, el acto que dispone el procedimiento de que se trate, sea una investigación administrativa o un sumario,
También en Uruguay se lo denomina acto cabeza del procedimiento. Luego viene la sustanciación, esto es la instrucción del procedimiento, para llegar a una resolución. En un tema que nosotros venimos insistiendo, es muy importante tener presente que la doctrina, cierta doctrina, nos habla de la existencia de un procedimiento administrativo electrónico. Y el procedimiento administrativo electrónico no existe. Lo que existe es el expediente electrónico. Esto es muy importante. Por eso yo les decía hoy que el fin del procedimiento disciplinario es el correcto funcionamiento de los cuadros funcionales. ¿Qué interesa o qué agrega que el expediente se tramite en forma electrónica o en formato papel? Lo que existirá entonces será un procedimiento disciplinario tramitado en forma electrónica o un procedimiento disciplinario documentado en papel. Lo que importa es la sustancia del procedimiento, el fin, conservar el correcto funcionamiento de la administración, de sus cuadros funcionales, y no la forma en que se documenta el procedimiento. Por tanto, el procedimiento será disciplinario y el expediente que lo documenta podrá ser electrónico o en formato papel. Nada más, nada menos. No existe el procedimiento administrativo electrónico. Existe el expediente electrónico. En Uruguay existen diferentes sanciones administrativas para los funcionarios públicos. Nosotros vamos a hacer una pequeña introducción, como les decía. Yo voy a hablar aproximadamente unos 5 minutos más, porque así lo hemos acordado con el director de INCA y con mi querido amigo también, que me acaba de presentar. En Uruguay lo que existe son diferentes sanciones según la gravedad del asunto y teniendo en cuenta, como les decía recientemente, las alteratorias de la conducta que pueda ser sancionada. Estas sanciones son la observación, la amonestación con anotación en el legajo personal, la suspensión por un lapso de tiempo, ya sea con retención total o parcial de haberes, y por último la destitución, es decir, la expulsión del cuadro funcional. Ello deberá hacerse según la gravedad del hecho cometido. Esas son las sanciones que existen. Y aquí volvemos a la relación con respecto al derecho penal, es decir, a la independencia que existe, o esa es la frase, es el término que utiliza el decreto 500 y el 222. Independencia, y en realidad no es independencia, es autonomía, porque en algunos casos el derecho penal prevalece sobre el derecho administrativo, especialmente cuando condena por delitos contra la administración pública. Allí hay que destituir. No hay otra solución. En esta pequeña introducción que hemos realizado, quedamos a sus preguntas. Asimismo, lo que destacamos es que oportunamente dictaremos alguna charla más extensa sobre el tema, que coordinaremos seguramente con las personas encargadas del caso. Y quiero mandarle desde aquí, desde Uruguay, ya un cálido saludo en un día lleno de sol, muy lindo para
para disfrutar y espero que ustedes se encuentren muy bien y nos encontraremos a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rubén Flores, por tan magnífica exposición. Lógicamente, que luego de la misma hay algunas preguntas que surgen, sobre todo por el interés suscitado en vuestra ponencia. Una de las primeras preguntas que se encuentran, creo, ligadas al contexto del derecho disciplinario es saber de qué manera concretamente se puede evidenciar, ¿verdad?, el respeto del principio de presunción de inocencia en el contexto aplicativo del derecho disciplinario uruguayo. Da para largo. Vamos a ser concretos, mi estimado doctor Roberto. El principio de inocencia está establecido específicamente en el decreto 500 y en el decreto 222-14. Yo soy ius naturalista. Más allá entonces de su consagración expresa, de su positivización en los decretos, de cualquier manera es de la naturaleza del hombre la presunción de inocencia. Entre nosotros se materializa el principio de presunción de inocencia en el sentido de que es la administración estatal la que debe probar la existencia de la falta administrativa. Es la administración estatal la que debe probar la existencia de una falta. El funcionario se presume inocente, salvo prueba en contrario. Ello no ha obstado a que en alguna oportunidad, en nuestra condición de abogado que hemos observado casos particulares, hemos visto cómo algunos sumariantes y algunas administraciones excepcionalmente, en la etapa de vista, el procedimiento tiene toda una etapa, digo, se instruye, se hace la prueba, se llega a un informe final, se da vista, ¿sí? Se imputa y se da una vista. Y que a veces se ha imputado sin la suficiente prueba para que el sumariado tenga que defenderse de algo que no surge claramente del expediente. Pero sin lugar a dudas, eso es una excepción. En Uruguay, entonces, es la administración estatal la que debe probar la existencia de falta administrativa. Si no la prueba, el sujeto goza de la presunción de inocencia. Correcto, doctor. En esa línea de la actuación de la administración estatal, de la administración pública, la siguiente pregunta va enfocada a conocer de qué manera, o si es que no, tal vez se ha considerado a la celeridad como un principio garantista en el procedimiento disciplinario uruguayo, teniendo en cuenta básicamente que a más tiempo de duración en cuanto al contexto del íter procedimental, pues mayor afectación existiría a la percepción de la inocencia como un estado de cosas. ¿Cuál sería más o menos o qué sería más o menos lo que tendría usted que comentarnos respecto al particular? Bueno, es evidente que la existencia de la espada de Damocles siempre está por allí. Es evidente que nosotros reiteramos en alguna oportunidad, algunos reiteran en alguna oportunidad, como alguna avecilla que repite los sonidos de los humanos, que el procedimiento disciplinario es una garantía. Estoy hablando de los loros. Y el procedimiento disciplinario no siempre es una garantía. Porque para que sea una garantía debe cumplirse con los plazos y especialmente con el principio de celeridad que usted mencionaba, doctor.
El principio de celeridad también está establecido, positivizado en nuestros reglamentos. En Uruguay los procedimientos deben finalizar de principio en 60 días, procedimientos disciplinarios. Estoy hablando de los procedimientos disciplinarios de faltas administrativas graves, porque en el caso de los procedimientos que hacen mención a faltas calificadas prima facie a primera vista como leves, deben finalizar antes. El principio se aplica, existen responsabilidades para los instructores que no cumplen con los procedimientos. Existe asimismo lo que se denomina, en dos institutos, sea el decreto que sea el que se aplique. En un caso existe la caducidad de la instrucción, o sea, no se puede instruir más. Transcurrido determinado plazo no se puede instruir más y hay que ir a la decisión. Y en otro caso, en otro de los decretos, en el 222, existe lo que se llama la caducidad de la acción. Una cosa es la caducidad de la instrucción. Hasta allí podemos instruir y tenemos que, con lo que hemos instruido, decidir. Y otra cosa es la caducidad de la acción, que se produce a los 2 años. Son institutos que se aplican en un decreto y en otro. O sea, no están en los dos decretos. Por eso es importante saber qué decreto vamos a aplicar. La caducidad de la acción significa que transcurrido 2 años caduca la posibilidad de sancionar. Hay una serie de prórrogas por algunos informes que hay que pedir, pero a los 2 años caduca. Yo he criticado este tema porque si establecemos 60 días para instruir, para decidir el procedimiento en definitiva, 60 y después, no para decidir, perdón, 60 días para instruir y después una serie de plazos, pero muy breves para decidirlo. Una cosa es instruir y otra cosa es decidirlo. Instruyo, doy vista, después decido. Y se terminan dando un plazo de caducidad de 2 años, de caducidad de la acción. ¿Cómo es que para instruir tengo 60 más un poco más y después 2 años? Por tanto, Uruguay en general respeta específicamente el principio de celeridad para beneficio del instruido, que muchas veces puede ser inocente, que puede estar soportando una suspensión preventiva, con retención de sueldos, teniendo en cuenta además que debe comer, si la retienen el sueldo, ¿cómo come? Comer en sentido ancho, estoy hablando, ¿no? En sentido de alimento, en sentido ancho, en sentido civilista, es decir, vivienda, etc. Entonces, en general, se respeta, y se respeta mucho, el principio de celeridad para los procedimientos sumariales. Correcto, doctor. Ya hablando un poco más acerca de aspectos estructurales, sí me parecería interesante conocer su opinión respecto a un punto, ¿no? Y también creo ligado al contexto de celeridad y de tramitación oportuna en la aplicación del derecho disciplinario, no solamente en el Uruguay, creo que esa es una característica propia de los países de nuestra región, esa falta de celeridad, esa poca prontitud en resolver un caso en particular, más aún, como usted lo señaló, ¿no? La espada de Damocles que puede existir en un funcionario en mérito a lo que se considera una presunta falta o infracción dentro del ejercicio funcional. Pero, ¿de qué manera se podría solucionar esta coyuntura? ¿Con mayor presupuesto para la contratación de más personal que tenga la posibilidad de generar un procedimiento mucho más rápido, eficaz, eficiente, o la creación de mayores órganos de instrucción, o de repente, ¿no? En el caso de otras regiones en Latinoamérica, de más órganos jurisdiccionales competentes? ¿Cuáles serían en todo caso las alternativas, si es una o más,
que podrían tal vez generar también un mayor grado de confianza, ¿no? Y de legitimación de las instituciones que son competentes para conocer esta aplicación del proceso disciplinario. La pregunta es muy oportuna y me llevaría a una extensa explicación, pero lo voy a hacer lo más resumida posible y concreta posible. Nosotros sabemos que en derecho disciplinario existen, en primer lugar, esto es una introducción, porque usted, doctor, mencionó algo al pasar por allí. En el derecho disciplinario existen esencialmente dos sistemas. Existe el sistema donde es la propia administración, los funcionarios de la propia administración la que investigan el tema de que se trate, ¿sí? A los efectos de comprobar la falta y eventualmente individualizar al culpable. Son los propios funcionarios. Por ejemplo, los funcionarios instructores del Ministerio del Interior son los que investigan a los policías, por decirlo así. Y existe un sistema, otro sistema, que surge de Alemania, en Alemania, esencialmente, donde el órgano de investigación de las faltas administrativas y de la comisión de ilícitos administrativos está fuera de las administraciones. Se encuentra fuera de las administraciones. En el caso concreto, en el caso que yo presentaba como ejemplo, ese órgano que no pertenece al Ministerio del Interior investigaría la existencia de los ilícitos que pudieran haber acontecido en el Ministerio del Interior. Allí ya tenemos una opción, es decir, creamos un órgano que se encargue del tema, que se especialice en el tema, que se especialice muy especialmente en el tema. O seguimos dejando que las propias administraciones tengan sus propios cuadros. Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes como todo en la vida. Es el blanco y negro. En general, nuestros sistemas, o menos en lo que yo conozco, es que es la propia administración, especialmente en Uruguay, ¿no? Es la propia administración, los funcionarios de la propia administración, la que investiga el tema. ¿Sí? O sea, el departamento jurídico del Ministerio del Interior, el Ministerio de Policía, digamos, es el que investiga a los policías o los funcionarios administrativos del Ministerio. Y no tenemos un órgano que haga esa investigación en forma independiente. Se argumenta a favor de ese sistema, que sea el propio órgano, que sea la propia persona que se investigue, el hecho de que es el jerarca el que va a resolver el tema. Es el ministro el que va a resolver el tema. Y no un órgano de fuera. Y con respecto al órgano que pueda investigar desde fuera a la administración, se argumenta que de esa manera se unificaría mejor el derecho a aplicar, porque serían los mismos instructores, serían los mismos decisores del caso. Allí ya tenemos una solución. ¿Qué optamos? ¿Por una o por otra? El otro tema, en lo que tiene que ver con la investigación y la celeridad de la investigación, evidentemente también pasa por elementos de tener un mayor personal a esos efectos, con más capacitación, con más recursos, con personal administrativo. Yo fui jefe de una oficina de sumarios, donde los instructores tenían que ellos mismos sacar fotocopias de los expedientes, etc., pasar las notificaciones. No denigra a nadie hacer eso. Yo saqué fotocopias siendo jefe, pero un expediente a mí no me molestó ni nada que se le parezca, pero es una pérdida de tiempo de llegar a tener que realizar estas tareas materiales que podrían delegarse en funcionarios administrativos. Por tanto, la existencia de un mayor presupuesto, de una mayor cantidad de funcionarios en la investigación y de una mayor educación
en lo que tiene que ver con el manejo y conocimiento del derecho disciplinario puede y debería existir a los efectos de garantizar mejor los derechos de los buenos funcionarios, que son los más. Muy bien, doctor. Ahora, una última pregunta me gustaría formularle, y esta ya se encuentra más bien enfocada en los aspectos resarcitorios. Es decir, ¿cuáles son las alternativas para resarcir el daño que se puede ocasionar a la administración pública en el contexto aplicativo del derecho disciplinario? Y si estas alternativas, a la larga, en el mundo real, no en el mundo normativo y de procesos, realmente logran resarcir el daño, realmente se cumplen con estas expectativas de resarcimiento. Muy bien. Otra interesante pregunta, y usted está yendo al hígado. Me apunta al hígado. Me apunta al hígado, y si jugara de delantero en la selección, tendría un gran cancerbero en usted. Me está marcando bien de cerca. Y la pregunta es bien interesante, y esto no es halagar por halagar, sino que es así. El tema de resarcir los daños ocasionados en la administración por sus funcionarios está establecido en la Constitución uruguaya. Vea usted dónde preguntó, me sacó de decreto, sino me llevó a la Constitución. Si el funcionario público comete una falta administrativa que cause un perjuicio a un particular, este particular puede accionar contra el Estado o contra el funcionario. Y si acciona contra el Estado puede repetir contra el funcionario. Así es el tema que usted me acaba de preguntar. Y reitero, aquí estamos observando si el particular dañado por un acto de corrupción, por ejemplo, o por otro acto, por ejemplo, el conductor de un auto que atropella a una persona, un auto público, ¿no? En ejercicio de la función pública. ¿Quién responde? ¿Responde la administración o responde el funcionario? En Uruguay se llegaron a dos soluciones en la historia constitucional, porque esto siempre estuvo regulado en la Constitución, en definitiva. Son los artículos 24 y 25 de la Constitución, especialmente el artículo 25 de la Constitución. En 1934, nosotros tuvimos varias constituciones, no es el tema, digo, pero en 1934 se estableció una constitución en determinado momento que establecía la responsabilidad directa del funcionario. Usted dañado por un acto de un funcionario podía ocurrir directamente al Poder Judicial y solicitar se lo reparara por ese funcionario. Responsabilidad directa. Sin embargo, el resto de las constituciones uruguayas ha establecido una solución diversa. Yo voy a leer la actual, brevemente y resumiendo. El Estado, dice el artículo 24, será civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de sus servicios. Lo leí resumido. El Estado es responsable por el daño causado a terceros en la ejecución de sus servicios. O sea que es una responsabilidad directa del Estado. Es el Estado el que responde. Sin embargo, el artículo 25
dice lo siguiente: cuando ese daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones actuando como funcionarios, obvio, no como particulares. En el ejercicio de sus funciones, en caso de haber actuado con culpa grave o dolo, intención o negligencia, negligencia grave o dolo, intención, el órgano público correspondiente podrá, subrayo y hago un redondel, podrá repetir contra ellos, es decir, podrá accionar contra los funcionarios a los efectos de resarcirse de lo pagado. Allí contesto lo que tiene que ver con la regulación constitucional. Fui al top. Usted que es constitucionalista, fui al top. Estas normas han sido reglamentadas por normas de grado inferior, por ley, por decreto, por normas inferiores en lo que tiene que ver con la aplicación del principio de jerarquía formal de las fuentes, denominado popularmente la pirámide de Kelsen. Es una denominación popular, digamos. Es el principio de jerarquía formal de las fuentes. Ha sido reglamentado por ley y por decreto. En conclusión, estimado colega, el Estado podrá repetir. Ello dependerá entonces de determinadas circunstancias. En algunos casos, desde el punto de vista legal, no cabe duda cuáles son las circunstancias. Podrán haber otras circunstancias que dejo a la simple imaginación de ustedes. Yo no digo que existan ni que dejen de existir. A su vez, dependerá también del daño causado. Es decir, no, si estamos hablando de $500, sale más caro tal vez repetir. Yo siempre digo lo mismo en ese sentido. En Uruguay, por ejemplo, para contratar usted necesita 18 años. Si manda a su hijo a comprar caramelos, y los caramelos están en mal estado, el contrato es nulo. Ahora, ¿usted va a accionar por unos caramelos? Entonces, la repetición evidentemente no va a accionar porque sale más caro los impuestos, las tasas. Pierde tiempo. Porque por unos caramelos que valen $10, por decir algo. Un ejemplo grueso, pero muy claro, muy ostensible, muy visible, muy palpable. Entonces, evidentemente, la repetición se da en Uruguay, especialmente en los supuestos de grandes sumas de dinero que pudieran haber sido pagadas de conformidad al artículo 24, el Estado es el responsable. Tuve que pagar una cantidad de dinero muy importante, y en ese caso podré repetir o deberé repetir, porque el monto lo amerita. Correcto. Muy bien, doctor Rubén. Ha sido un enorme gusto haber escuchado cada una de las respuestas a las interrogantes formuladas. Nos parece que sí, en efecto, el tema da para largo. Hay bastante interacción en estos momentos de quienes se han conectado a la transmisión de vuestra conferencia magistral, y solamente me queda agradecer vuestra predisposición de colaborar con nosotros, el Instituto Nacional de Capacitación Académica INCA, desde el Perú, y esperando pues de que no sea ni la primera ni tampoco la última vez que esté con nosotros. Muy agradecidos con usted y con vuestra brillante exposición y por haber respondido cada una de las preguntas de una forma tan magistral, doctor. Bueno, en primer lugar, espero que no sea ni la primera, espero que no sea la última, sino que nos sigamos viendo.
Para mí siempre Perú es un país bien querido. Como les he dicho, he estado en muchas oportunidades por allí. Tengo varios amigos. Y cuando podamos abrazarnos nuevamente y poder viajar más libremente, así lo haremos. Y indudablemente el honor ha sido todo mío. Yo agradezco especialmente a aquellas personas que dedicaron su tiempo en escucharme, y especialmente a usted y al doctor Bermúdez Tapia por haberme invitado. Sin lugar a dudas continuaremos con estas charlas que nos acercan y probablemente realicemos algún intercambio a la inversa, escucharlos a ustedes, nosotros, a los efectos de poder tener una idea de lo que está sucediendo en nuestros diversos países que a veces, estando tan cerca, son 4 horas de avión, directo además para nosotros, es al lado, digo. Nos cuesta más ir al aeropuerto en Uruguay. El aeropuerto peruano se llama Chávez, si no recuerdo mal. Sí, Jorge Chávez. Exactamente, ¿vio? Chávez. Entonces, poder abrazarnos nuevamente. Y vamos a seguir en estas charlas cuando ustedes lo dispongan y vamos a tratar de hacer lo mismo desde nuestro lugar para poder ilustrarnos con vuestra realidad. Muchísimas gracias, doctor, sobre todo por la amabilidad, y también agradecer a cada una de las personas que se unieron a esta transmisión en vivo, organizada pues en el contexto de la conferencia magistral realizada por el doctor Rubén Flores Datquevicius. Sin más, muchísimas gracias, que tengan todos y cada uno de ustedes, tanto en el Uruguay como en el Perú y como en el resto de Latinoamérica, muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, estamos en contacto. Ha sido un gusto y ahora vamos a caminar a ver si seguimos quemándonos, así que estamos pronunciados, que podemos aprovechar la Rambla. Tengo la Rambla a unas cuadras de mi casa. Excelente. Que tengan Muy buen fin de semana. muy buen fin de semana. Hasta luego. Ahora. Hasta luego.